Distribución de la riqueza. ¿Qué significa y cómo se ve? ¿Cómo se redistribuye la riqueza? ¿Y qué puede hacer el Estado o la ciudadanía para redistribuir la riqueza de manera más justa? Eso y más en este episodio de tu podcast Política pa'l Pueblo. Señores, llegó el día. Llegó el momento de hacer uno de los episodios que más yo he querido hacer. Porque cada vez que se hablaba de distribución de la riqueza, hay que distribuir la riqueza mejor, yo siempre me preguntaba, bueno, pero ¿cómo se distribuye la riqueza? Y aquí estamos para darte la mejor explicación que tú podrás tener sobre cómo se distribuye o se redistribuye la riqueza en las sociedades modernas. Te doy la bienvenida oficialmente a este episodio de Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde te vamos a hablar de lo que te has preguntado siempre, pero nadie te ha hablado, ni siquiera en la escuela. Para eso estamos. Yo soy Virginia Antares y aquí está, como siempre, Laura Nanita. Hola. Y recuerda que puedes ver este episodio enterito haciéndote Patreon y Patreona de este proyecto tan hermoso, gracias a las decenas de Patreones que lo hacen posible y que disfrutan de este episodio enterito, así como de los materiales extras que les estamos compartiendo. De nuevo lo de presentarme, por favor. Y como siempre, hoy me acompaña Laura Nanita. Hola. Y como cada episodio, empezamos con la frase del día. La frase del día. La desigualdad no es solo una cuestión económica, es una cuestión moral y política. Amartya Sen, The Idea of Justice. Amartya Sen, a mí me encanta. Ese es un economista, premio Nobel de Economía de la India, que reconceptualizó todo el concepto de desarrollo. Yo creo que lo mencionamos en el episodio donde hablamos de desarrollo. Y qué está interesante de esa frase, que él señala cómo la desigualdad, porque claro, todo este tema de la distribución de la riqueza lo que tiene que ver es con la desigualdad. Cómo este tema de la desigualdad al final no es solo un tema económico, es un tema político y es un tema también ético y moral. ¿Verdad que sí? Sí. Eso lo vamos a ver ahora, ¿eh? Sí, y vamos a pasar al concepto del día. Redistribución. Antes de decir el concepto del día, quiero decir algo que no lo dije, que cuando hablamos de distribución de la riqueza, hablamos de la manera en que los recursos, dígase, la tierra, los ingresos, los activos, las propiedades se distribuyen en una sociedad y que esto puede ser una distribución altamente concentrada donde ciertas élites tienen la mayoría, o puede ser una distribución más equitativa donde todas y todos comparten en mayor medida. Puede ser más concentrada o más equitativa. Entonces, concepto del día, redistribución, ¿no? Acabamos de hablar de distribución de la riqueza, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de redistribución? La redistribución es la transferencia de recursos, precisamente, entre grupos o entre lugares, o sea, regiones geográficas. Puede ser progresiva cuando es una redistribución que aumenta la equidad y la igualdad, o puede ser regresiva cuando aumenta la desigualdad. O sea, si disminuye la desigualdad es una redistribución progresiva. Cuando aumenta la desigualdad es una redistribución regresiva. La idea de redistribuir la riqueza de manera más equitativa está a la raíz de los estados de bienestar. Los estados social y de bienestar, que también lo hemos mencionado en algunos episodios, y que recordemos que la Constitución Dominicana dice que somos un estado social y de bienestar, el welfare state en inglés, y que fue ese modelo ¿verdad? De estado o de poder político que sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial se popularizó sobre todo en Europa, y que es el modelo que ha logrado mejores estándares de vida y mayores niveles de igualdad, y que luego empezó a cuestionarse durante el 80 cuando empezó el pensamiento neoliberal. Esa definición de redistribución de la riqueza es del Diccionario de Geografía Humana de la editora Wiley Blackwell, que casi siempre utilizamos. Nanita, ¿tú habías escuchado hablar de redistribución de la riqueza? Un poquito, sí, un poquito. O sea, he escuchado activistas hablar de eso, como usar ese término, y también he escuchado gente criticar
activismos o sea, literalmente he leído de que si ves que hablan de redistribución de la riqueza, asústate. Huye. Pero yo creo que hay que saber un poco más de eso. Exactamente. Precisamente por eso es importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de distribuir la riqueza y cómo se distribuye o se redistribuye la riqueza en las sociedades capitalistas modernas en que vivimos. Pero antes de que tú nos ilumines, ¿verdad? Con qué es eso. Te voy a decir lo que yo pienso a simple vista. Sí, a ver qué día tú tienes en la cabeza. A ver qué tanto es así al final. Yo creo que dice muy bien el nombre lo que es, pero se trata de buscar un equilibrio en que todos tengan, o sea, en que los más pobres puedan conseguir un poco de la riqueza que se genera en el mundo y que los más ricos, entonces, aunque tengan su riqueza, pues que a través de los mecanismos que tiene un gobierno, pues aporten más a la sociedad porque tienen más. Muy bien, pero dejaste en oscuro, y eso es lo que vamos a develar hoy, cuáles son esos mecanismos que tiene un gobierno. Ok. Entonces, como que si lo pienso desde lo más primitivo de, nacimos en el planeta Tierra y la Tierra es de todos. Uh-huh. No sé si tiene una conexión eso, ¿verdad? Pero la Tierra es de todos porque la Tierra no le pertenece a nadie. Aunque vemos que tú puedes comprar un terreno, ¿verdad? Pero los recursos naturales, digamos, son de todos. Entonces esos recursos se convierten en bienes, en productos, se convierten en dinero. Pero esos recursos de todos, ese dinero se queda en un grupo pequeño de personas. Entonces, que hay que distribuir de una mejor manera para que todos tengamos acceso a eso. ¿Cómo se hace eso? Eso. Y para eso vamos a tener un súper fabuloso esquema, elaboración propia de este podcast Política para el Pueblo, que te va a dar luz sobre cuáles son esos mecanismos que tiene el Estado y la sociedad para distribuir o redistribuir la riqueza. Pero antes de eso, hay que decir que hay un problema de distribución de la riqueza en el mundo de hoy. De hecho, en casi todos los países, el 1% de la población concentra entre el 20 o el 40% de la riqueza actualmente. Wow. Okay. En República Dominicana eso es así también. Ahí estaba viendo un informe sobre los ingresos que decía que el 1% de la población dominicana concentra el 30% del ingreso bruto nacional. O sea que hay una redistribución muy desigual, muy inequitativa. Y claro, como decía Amartya Sen, o como decía Nanita en la frase del día, eso tiene repercusión política, porque en la medida en que los grupos que concentran la riqueza, eso le otorga también poder político y capacidad de diseñar el sistema en su beneficio, ¿no? Y por lo tanto, seguir promoviendo mayor desigualdad. Entonces es como un círculo, ¿cómo se llama? Es un círculo vicioso. En la medida que hay más desigualdad, los grupos que tienen más dinero también tienen más poder político para seguir fomentando esa desigualdad en su beneficio. ¿Ok? Claro, como las elecciones, por ejemplo. Claro, el financiamiento de campaña electoral. Claro, a la gente en la República Dominicana hablan del famoso picapollo que le dan a la gente a cambio de su voto. Pero están, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero, que tiene empresas que quiere, creo que lo mencionamos en el episodio anterior, que quiere estar fría con todo el mundo. Entonces, esa gente patrocinan tan fría con el gobierno, pero también con todos los partidos y le financian para ellos mantener su riqueza. Sí. Y antes de pasar también al esquema, ya vamos pues a cómo funciona. Quiero referir a una de las organizaciones, una de las ONGs internacionales, vean nuestro episodio de ONG, una de las ONG internacionales que más ha trabajado el tema de la desigualdad y la distribución de la riqueza es Oxfam. Y Oxfam publica periódicamente un informe sobre la desigualdad en el mundo. En su informe de 2024, ellos señalan que el 1% más rico de la población, que reside mayoritariamente en países ricos o del norte global, como le llaman, sigue extrayendo riquezas a un ritmo de $30 millones por hora del resto del mundo y de la población. Wow. ¿Okay? Hay un sistema que genera desigualdad. Y Oxfam también hace algo interesante, es que conecta esos mecanismos con su origen histórico. Y dice que existe una larga historia de dominación colonial que ha beneficiado principalmente a las personas más ricas. Y eso es importante porque cuando hablamos de distribución de la riqueza hay un elemento
de hereditario, primero, de generación en generación. En Estados Unidos hablan de generational wealth, riqueza generacional, que las grandes mayorías que fueron esclavizadas o que fueron oprimidas y excluidas, pues no han tenido esa oportunidad de generar riqueza que se transmite de generación en generación. Pero tiene también ese componente histórico colonial. Ok, entonces vamos al mambo. ¿Qué tú dices? Vamos al mambo, por favor. Are you ready? Señores, yo estoy muy orgullosa de este esquema, quiero decir. Porque yo, insisto, escuchaba mucho hablar de distribución y nadie me explicaba cómo era que se distribuía. Entonces yo fui conectando los puntos y diciendo, es de esto. Pero después veía, no, pero por aquí también. No, pero por acá también. Y yo dije, lo voy a poner todo junto. Y así surgió este fabuloso esquema que le vamos a compartir. Esquema del día. Mapa de la distribución de riquezas. ¡Chachán! Aquí están viendo la primera mitad del mapa porque poco a poco no se lo vamos a dar todo juntos, señores. Claro, no. Esto es una joya, esto es una joya. Y vamos a empezar con las áreas más tradicionales o más comunes o que más la gente asocia a la distribución de la riqueza, que son la política fiscal y la política de empleo. Entonces, sí, tiene una pregunta. No, la política, la fiscal y la de empleo. Sí. Ajá, ¿cómo es eso? Ok. Miren, yo planteo que existen nodos de redistribución de la riqueza, es decir, espacios o núcleos o dinámicas en los cuales la riqueza precisamente se distribuye entre los diferentes grupos. Uno de ellos, dos de ellos tienen que ver con la política fiscal, que están conectados. Y la política fiscal tiene dos grandes ramas. Primero, las recaudaciones del Estado a través de los impuestos, dígase el sistema tributario. Y luego que el Estado recaude ese dinero, ¿cómo lo utiliza? Específicamente los niveles de inversión social. Uh-huh. Okay. ¿Por qué inversión social? Porque es la inversión que más directamente beneficia a los sectores más pobres y por lo tanto contribuye a una redistribución de la riqueza. Pero ojo, que la inversión social no es tarjeta de solidaridad ni nada de eso. Ya depende. O sea, lo que quiero decir es que no es la única forma. Exactamente. Generalmente, la inversión social que más contribuye a una redistribución de la riqueza son los servicios universales públicos, gratuitos y de calidad. Dígase, servicio de salud universal para todo el mundo, educación pública universal para todo el mundo, transporte público colectivo accesible o incluso gratuito, acceso a agua potable, políticas de vivienda, todo el saneamiento, ¿no? O sea, todo lo que afecta directamente la calidad de vida de la gente. Cuando surgen los estados de bienestar, el estado social, la idea ¿verdad?, fundamental detrás de ese concepto y de esa propuesta era que a través de la política fiscal, tanto impuestos como inversión, el Estado podía redistribuir la riqueza y nivelar. ¿Cómo? Recaudando a través de los impuestos de quienes más ingresos recibían o reciben, invirtiendo esa recaudación en quienes menos ingresos tienen, ¿no? Entonces, fíjate que ahí habría una redistribución progresiva. ¿Por qué? Porque aumentaría los niveles de igualdad. ¿Qué pasa? Y ahí viene lo que tú decías. Eso no se da por sentado. Depende del diseño del sistema de impuestos y del diseño y la calidad y de la inversión social. ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿Qué pasa en República Dominicana? Y en América Latina en general, pero en República Dominicana más que en muchos países de América Latina. Que el sistema de impuestos aumenta la desigualdad. Sí. O sea, hace una redistribución regresiva. ¿Por qué? Porque quienes más ingresos capturaron pagan menos. Ya sea porque evaden, porque tienen exenciones, porque tienen privilegios para no pagar, o por lo que sea. Mientras que la gran mayoría de la gente que trabaja y de la clase media paga mucho impuesto en relación a sus ingresos, ¿no? Entonces, luego de todo el mundo pagar impuestos, en vez de disminuir la desigualdad, aumentó. Sí, bueno, ahora mismo me llega a la mente que hubo una diputada, hubo alguien en el Congreso que propuso que haya una exoneración para los yates y botes en general. Sí. Hubo gente que defendió eso diciendo que eso va a beneficiar al sector turismo. Pero el sector turismo ya tiene muchísimas exoneraciones. Claro. Mientras tanto,
Yo y cualquier mujer de la República Dominicana tiene que pagar toalla sanitaria con impuestos. Con impuestos, exactamente. Una cosa que tú no puedes evitar. O sea, tú no puedes evitar que te llegue la menstruación. Ahora, tú sí puedes evitar tener un yate. O tú sabes. Es opcional. Es opcional. Y no qué bueno que alguien quiera y pueda comprarse un yate, pero que pague muchos impuestos para que podamos, por ejemplo, quitarle los impuestos a la toalla sanitaria y garantizar que la gente que... Hay niñas que dejan de ir a la escuela por no tener toalla sanitaria durante una menstruación. ¿Tú me entiendes? Entonces, el sistema tributario es un nodo, de acuerdo a nuestro mapa, es un nodo de redistribución de la riqueza. Según cómo tú lo diseñes, tú puedes contribuir a una mayor concentración o a una mayor equidad. Pero igual con la inversión social.